Bueno, ¿qué tal, candorianos? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contento y muy nervioso porque me encuentro en una localización secreta, que son los estudios de grabación donde Altaya Planeta de Agostini rueda los spots de sus próximos lanzamientos. Y me han invitado aquí para ver en exclusiva, para mostraros a todos vosotros en exclusiva la maqueta de la próxima colección, que, en serio, por lo poco que he visto, os va a volar la cabeza. Nada menos que Optimus Prime, el líder de los Autobots, de los Transformers, además inspirado en la primera de las películas de Michael Bay. Una colección bestial que, desde luego, me muero de ganas de ver la maqueta, porque nos va a dar una clara idea de cómo va a quedar la colección. Así que, bueno, acompañadme porque vamos a verla juntos. Esto es la botella de Candor. Bienvenido a la botella de Candor. Esto es Candor. ¿Estás a punto de echar un vistazo en exclusiva a la nueva maqueta de Altaya Planeta de Agostini? Del formidable Optimus Prime, el líder de los Autobots en la película Transformers de Michael Bay. My name is Optimus Prime. Una impresionante maqueta de 60 centímetros de altura con piezas metálicas y de ABS, que además incluye también efectos de luces y las armas características del personaje. Y hablamos de un modelo totalmente articulado y que representará con una fidelidad increíble el aspecto de Optimus Prime en esa película. Además, con los fascículos podrás aprender muchas más cosas de la historia de los Transformers en el cine, la leyenda de Optimus Prime, la mítica batalla de los Autobots contra los Decepticons desde los tiempos del planeta Cybertron, muchas más cosas del universo de los Transformers desde la primera aparición de esta línea de juguetes en 1984 y, por supuesto, montar tu maqueta paso a paso con las instrucciones que vienen en cada fascículo absolutamente detalladas. Y lo mejor de todo es que si te suscribes a la colección desde el link que tienes en la descripción de este vídeo, recibirás todos estos regalos exclusivos: pósters, una taza, un llavero, una camiseta y este fantástico busto de la cabeza de Optimus Prime. Y bueno, además, si decides suscribirte con la opción Premium, recibirás esta base expositora con luz y vitrina para exponer y conservar a tu Optimus de la mejor manera posible. A continuación te voy a mostrar la maqueta de esta colección ya montada para que flipes con ella, así que recuerda que tienes el enlace de suscripción en la descripción del vídeo. Bueno, pues esto que veis aquí en mis manos, ¿vale? Y que se ve bastante grande y bastante pesada, por cierto. Esto es lo que podéis montar con la primera entrega. Esto es la cabeza de nuestro Optimus Prime, que fijaos que está, pues, hecha como una réplica perfecta del Autobot de la película de Michael Bay, ¿vale? O sea, absolutamente idéntico. Posiblemente os parece bastante tocho, ¿verdad? Bastante grande. Bueno, y si os digo que es lo más pequeño de Optimus Prime, solo mirad esto, ¿vale? Mirad. Ojito, ¿eh? Ojito lo que está apareciendo ahora en pantalla. O sea, ¿qué os parece que esto es la parte más pequeña de esta pedazo de bestia que estáis viendo aquí? Impresionante. O sea, yo lo tengo delante ahora mismo y estoy alucinando con el tamaño que tiene este enorme bicharraco. Y ahora os lo voy a enseñar en detalle para que veáis bien. Porque, bueno, pues como todas estas maquetas, está completamente articulado, aunque esta tenemos que decir, ya lo hemos comentado al entrar, que esto es la versión prototipo, esta versión maqueta que han utilizado para los spots y que, por supuesto, no es tan articulable ni tan de los mismos materiales que luego vamos a tener en la colección final. Pero sí que nos sirve perfectamente para que podamos ver el aspecto que va a tener este Optimus Prime y cómo quedan los detalles y los acabados de nuestro Transformer, de nuestro líder de los Autobots. Fijaos, por ejemplo, fijaos en la zona de la cabeza y el pecho, que representa esa cabina del camión americano que es este Transformer cuando no está convertido así en robot, pues robot humanoide, ¿no? Sino que simplemente es un vehículo, un camión. Esto hay que decir que esta maqueta que estáis viendo aquí, esto mide 62 centímetros, ¿vale? Que es realmente enorme, o sea, ejemplo así que siempre pongo con estas cosas, mi hija midió 50 centímetros al nacer, o sea, esto es mi hija y media, o sea, es un bebé y medio, básicamente. Es enorme, o sea, realmente es, fijaos, en comparación con mi mano, o sea, es monstruosamente grande. Y aparte tiene una envergadura, como veis, de hombro a hombro tremendo, los brazos gigantescos, como tiene que ser el tamaño de Optimus Prime, y unos pies, unas patazas ahí, pues bueno, realmente bestiales. ¿Qué diréis? Hombre, podrían haberlo hecho en escala 1:1. Sí, claro, en escala 1:1, ¿sabéis lo que mide Optimus Prime? Optimus Prime mide 9 metros, 9,1 metros mide, ¿vale?
y 22 toneladas. O sea, vamos a ver, 22 toneladas, ¿cómo te lo metes en casa? ¿Y tu techo mide 9 metros? Pues va a ser que no. Hay que conformarse con una versión a escala reducida. Mirad el detalle de los pies, que por supuesto lleva todos estos engranajes que forman parte de lo que sería el fuselaje del camión. Esto, por ejemplo, serían los embellecedores, los guardabarros. Tenemos ahí parte de las llantas, y si subimos por la pierna, tenemos incluso las ruedas del camión. O sea, esto es, pues como vemos, el camión completamente transformado ya en nuestro Transformer, en nuestro robot. Mirad la manaza, ¿vale? O sea, ojo a esta mano, que si te coge el dedo te lo parte. Si miramos el brazo, los interiores, o sea, tiene todo lujo de detalles. Me parece espectacular como han hecho ahí. Fijaos, toda esta parte de aquí serían pues los amortiguadores del camión. No le falta ni una tuerca ni un detallito para que sea exactamente esa sensación de que es un camión que se ha desmontado desde dentro y se ha convertido en un robot puesto en pie. O sea, es sensacional. Y para mí la mejor parte es el pecho. O sea, la parte del pecho es la que le da realmente el empaque que tiene siempre un Transformer, ¿vale? Porque tenemos ahí no solamente esta zona de los faros, que ahora además vais a ver que se iluminan, que eso es un efecto espectacular, sino que también tiene, mirad, los parabrisas y los limpiaparabrisas. Tenemos aquí el logotipo de los Transformers, que esto es un punto bestial. O sea, en vez de llevar ahí la marca del coche, lleva el logo de los Transformers, que es increíble. Toda esta parte de aquí, de lo que serían los hombros, que también se va a iluminar, ahora lo veréis, y el cuello, en el cual tiene pues estos tubos, que serían también los típicos tubos de escape de los camiones americanos, que es lo que es en definitiva el Optimus, pues lo tiene ahí, porque ya os digo, es que la sensación es esa, que es un camión que se ha transformado de repente en esta enorme monstruosidad del planeta Cybertron. Pero aparte de lo que estáis viendo, también podemos acoplarle diferentes armas, porque sabéis que Optimus lleva diferentes armas también en la película. Por ejemplo, tenemos la característica o las características espadas estas de plasma que tiene, estas cuchillas, y aquí veis que se han representado también de forma estupenda y que se pueden acoplar aquí, ¿vale? En la maqueta no podemos acoplarla, pero en el modelo final, por supuesto, sí que podremos hacerlo y podemos ponerle una en cada mano, ¿vale? Del mismo modo que tenemos también las pistolas. Tenemos estas pistolas, que también son exactamente igual a las que lleva en la película, y que en este caso estas lo que puede hacer es cogerlas con la mano. Se la pondríamos aquí, acoplada aquí en la mano, no enganchada, sino que tenemos los dedos articulados y podemos hacer que coja la pistola, pero que también en este modelo, al ser, como os digo, la maqueta que estamos viendo en exclusiva, no vamos a trastearlo tanto para que no haya ningún incidente. Bueno, y veréis que estamos aquí prácticamente a oscuras, en penumbra, porque, como os he dicho, esto lleva también un mando a distancia que se incorpora con la colección y con el cual podemos activar las luces de nuestro Transformer. Y fijaos el efecto que hace, que se le iluminan los ojos y los LEDs que tiene también sobre, bueno, lo que sería sobre los cristales de las ventanas, sobre los parabrisas, y también los faros, tal cual los faros del camión, pues los tenemos aquí iluminados en la maqueta, con lo cual tiene pues todos los puntos de luz que realmente tiene Optimus en la película. La verdad es que esto espero que la cámara lo esté captando guay, porque el efecto en persona está chulísimo, ¿eh? Le da un mogollón de vida a este Optimus Prime. Y bueno, candorianos, ¿qué os puedo contar? O sea, lo habéis visto en detalle, os he contado cómo conseguir esta colección. Recordad que tenéis el link en la descripción. Optimus Prime, de las películas de Transformers, de la primera en concreto, dirigidas por Michael Bay. Esto es una bestia para todos los fans de esta saga.
Desde luego agradecer a los amigos de Altaya Planeta de Agostini por haberme dejado ver en exclusiva esta maqueta, que de verdad es impresionante, y ahora pues me han creado la necesidad de que pase ya un tiempo y tenga en casa montado el mío, porque esta pues no me la puedo llevar. Si os ha gustado el vídeo, un buen like, suscribiros al canal para más contenido como este y de todo tipo, y nos vemos en un próximo vídeo, pues donde si no, en la botella de Candor. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para ti también. La botella de Candor.